Comenzar. Mire, qué bueno que vamos a comenzar por donde comenzamos. Eso es otra forma de decir la redundancia, ¿no? Ay, caray. Sí, fíjese que ahora estaba buscando esta versión que se llama Coffee para unir a la clase de hoy con la clase pasada. No la pasada del domingo, porque el domingo tratamos otra cosa. Pero parecía como si hubiera tenido patitas la Biblia esta, porque no la encontraba. La busqué en la oficina de atrás, la oficina de acá, y resulta que estaba a mis espaldas. Y estamos seguros de que nosotros no tenemos ojos aquí atrás, no podemos ver. Pero bueno, ahí Tere se recordó que la había visto y dice, yo la vi en un lugar, sí. Y es que nosotros recibimos imágenes, vivimos en un mundo donde estamos siempre recibiendo imágenes. Y las imágenes vienen de afuera, ¿ve? Pero se van fijando en nuestro velo, el velo de nuestra mente. Y claro, la mecánica de esto es que estas imágenes viajan hasta nuestro espíritu. Por ejemplo, cuando en el mundo moderno nos están diciendo, tome Coca-Cola y le presentan a usted, no te presentan un libro, presentan una botella con agüita por fuera. Cuando tú estás en un calor tremendo y tú ves la burbujita de lo que tú ves, estoy, está aquí, no se oye. Sí. Ajá. Entonces, cuando usted ve uno dice, me recuerdo la Coca-Cola. No, es que tú tienes eh, ahí la figura, tiene el calor. Entonces, de acuerdo a, a lo que tú tienes puesto en tu dato, te están te está hablando de tu espíritu, pero lo que tú ves no es tu espíritu. Lo que tú ves es una forma, es una figura que nosotros conocemos esto como los querubines. Los querubines vimos en clases pasadas que tienen eh, dos connotaciones. Una que es eh, las figuras que se presentan o que nosotros formamos, o las formamos de adentro, ¿ve? O las recibimos de afuera. ¿Ve? Pero ahí están. Y todo lo que nosotros recibamos como ese anuncio de Coca-Cola ya se quedó en un dato. Es maravilloso porque es la computadora más grande que puede existir. Entonces, una capacidad tremenda. Tanto que nosotros también, o sea, el hombre pudo hacer la computadora. Entonces, lo que, lo que, lo que le añadimos a toda esa figura que le vamos a llamar en nuestro velo de nuestra mente, la mente, pues lo que añade a esa figura es el gusto. Por ejemplo, estamos hablando de la Coca-Cola, ¿no? No es un anuncio, ¿no? Entonces, estamos añadiendo, porque usted tiene un día que tomaste, si tú nunca has tomado, simplemente es algo que te están ofreciendo a tu espíritu, a ti, a tu persona. Pero si ya un día sabes el sabor, entonces viene entonces el dato también del sabor. Y innumerable con muchas cosas que vienen con eso. Y simplemente pues movemos entonces la voluntad. Hay calor, la Coca-Cola está a mi alcance, la quiero, me tengo que ir hasta el grocery a comprarla, podemos ir hasta el grocery a comprarla o no podemos ir. Entonces, este es como trabajan los estas figuras en nosotros, se van formando y fue algo que Dios puso allí para que nosotros participáramos de todas las cosas. Ahora, también estas figuras a través de toda la escritura también hablan de la persona de nosotros, o sea, de cada persona, de cada hombre. O sea, habla del hombre. Entonces, el hombre es el querubín, como está escrito en Ezequiel, el querubín protector. Y está dado al hombre a que desarrolle todo lo que es
la realidad de Dios en Él mismo. Él es a la imagen de Dios, fue hecho a la imagen de Dios. Si nosotros no nos conocemos, no podemos conocer a Dios. Si conocemos a Dios, nos conocemos nosotros. Así que no es lo mismo de A a B que de B a A, es lo mismo. Entonces, simplemente una de las ayudas más grandes que hemos tenido para esto ha sido la escritura. Esta escritura que decía que no tenía patitas, ahora tiene patitas. La fe es un hombre para la enseñanza de Jesucristo. Y la enseñanza que encontramos aquí en la escritura es el misterio de Dios revelado en el hombre, que es a su imagen. Entonces, en la escritura para nosotros es muy importante. ¿Ok? Así que yo estaba buscando la versión esta de Scofield por una razón. Scofield no es por lo que él cree, ¿ve? Sino porque los datos que tienen en esta Biblia, los datos de cada vez que aparece el libro, mire Apocalipsis, mire todos los datos que tienen una explicación. Y las explicaciones pueden ser ciertas o no ciertas, pero para mí es un ejercicio. Confío que hay una serie de cosas, por ejemplo, que son muy ciertas, porque están escritas aquí, que es cuándo se hizo el libro, qué época fue, etcétera, etcétera. Y es lo que en la semana pasada les puse yo a ustedes, ahí vamos a ponerlo acá para que se vea, el cuadro sinóptico de todo lo que es. Esto es todo lo que es la Biblia. Fíjense que en este aparito está toda la Biblia. Ahora, fíjense bien. Aquí está enseñado cómo es este libro. Que nosotros tomamos este libro de las sociedades bíblicas donde no aparecen los libros apócrifos. Ok. Y en este libro vimos que estaba dividido en estas partes, en tres partes. O sea, el Antiguo Testamento en tres partes. Esto que estoy mostrando aquí no es el libro completo, sino es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido en tres partes, que son los 5 libros, repito, poéticos, los profetas, la ley, que son los 5 libros de Moisés, y cada libro no se hizo no está puesto en forma cronológica, o sea, no está cronológicamente establecido en la escritura. Aparece Génesis como el primer libro y aparece Apocalipsis como el último libro, teniendo toda la Biblia tapa a tapa. ¿Okay? Pero sabemos también que el libro de Job es el libro que está antes de los 5 libros de la ley. Los 5 libros de la ley le llama la Torá. ¿Okay? Creo que es con acento. Si no es con acento no importa en español como uno lo lee. Entonces, eso es lo que le llaman los libros de la ley. Y en esos 5 libros de la ley, esos 5 libros es aquella frase que ustedes han leído tantas veces donde dice que en el rollo del libro está escrito. Entonces, el rollo del libro, que es la ley, ¿ve? Eso es lo que exactamente vivió Jesús. Jesús vivió lo que está escrito ahí en la ley. Por eso es que la misma ley contiene que maldito el que cumpla toda la ley. ¿Okay? Entonces la ley que Jesús vivió fue una ley que puesta a los hombres, escritas fuera en tablas, escritas se recuerdan, en papiros, o sea, en rollos, y expresada o practicada, es la palabra, practicada en cada fiesta judía. Por eso pusimos el tabernáculo la semana pasada y está puesto hoy, porque el tabernáculo viene
tiene 3 partes y las 3 partes forman las siete fiestas que están en la vida judía, o sea, puestas por Dios a través de la ley, que son 7 fiestas que llevan en sí el mensaje de la obra de Jesucristo y la culminación de su obra. Nosotros entonces dividimos entonces el Nuevo Testamento, lo dividimos también en 3 partes. Estoy dando la base para poder entonces seguir. Y las 3 partes que dividimos fue los evangelios, que eran 4 evangelios. Recordemos que todo esto estamos hablando no de la Biblia con libros apócrifos, estamos hablando de una Biblia sin los libros apócrifos, la que nosotros hemos usado por tantos años. Entonces están los evangelios, que es la vida del Cristo en los días de su carne. Manifestaciones, como fue las buenas nuevas, que le llaman el evangelio buenas nuevas. Entonces tenemos entonces del libro de los Hechos en adelante, que es el Cristo en espíritu. Y usamos el domingo por la noche aquel mensaje que está en el capítulo 16, donde Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque para que venga entonces el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, que es yo mismo, soy yo mismo, para que entonces el Espíritu Consolador, o el Espíritu de Consuelo, entonces esté unido con el hombre y les pueda entonces llevar a toda verdad, y pueda entonces hacer la obra, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces la vida que aparece del Cristo en nosotros aparece en la escritura del libro de los Hechos hasta el libro de Tercera de Juan. Es el último, ¿verdad? ¿Estoy bien? Las 3 partes del Nuevo Testamento. Sí. Los evangelios, los hechos, estamos viendo lo que hay en los hechos. Los hechos, de los hechos a Tercera de Juan es el Cristo en espíritu. ¿No se recuerdan que viene Juan en la isla de Patmos y comienza diciendo: estaba yo en el espíritu en el día del Señor? Y entonces aparece entonces la tercera parte y última, es Apocalipsis, que es un libro de consolación, de consuelo, donde está el Cristo en su gloria y su ministerio, en las cosas finales, y el ministerio, revelado el ministerio de Cristo, en el ministerio del Hijo, en toda la Escritura, y también la culminación de ese ministerio en su gloria. O sea que el libro de Apocalipsis es el último de esto que llamamos Biblia, y está hablando en la capacidad, o sea, está revelándole a la iglesia, que somos nosotros, en particular cada uno de nosotros, y formamos entonces cuerpo, para que entonces el Espíritu revele a través de lo que está escrito ahí las cosas que van a suceder, como dice, ¿no? ¿No dice así en Apocalipsis? Las cosas que deben suceder pronto. Y cuando te da la palabra pronto, es una cosa que está en el Espíritu. O sea que la velocidad más rápida que nosotros tenemos no es la velocidad de la luz. Es la velocidad, o sea, digo velocidad en sentido de que estamos contando el tiempo. El tiempo la gente lo puede contar hasta la luz. Porque si usted se pasa de la velocidad de la luz, usted llegó aquí antes de salir. ¿No es cierto? O sea que estamos aquí en el Espíritu hoy, en el día del Señor, porque estamos viviendo en su vida, es que es el día de Él. Y estamos aquí porque llegamos físicamente aquí, pero ya estábamos aquí antes de llegar, ¿no es cierto? Lo que hace la diferencia de geográfica y lineal en nuestra mente es simplemente la capacidad que nosotros tenemos de dirigirnos en un mundo que tiene 3 dimensiones: la dimensión de la altura, la anchura, el largo, y nuestra mente tiene una capacidad natural de dirección. La gente, por ejemplo, no entiende por qué las aves migran, por qué vienen las maripositas esas y vienen desde Estados Unidos y se van para México.
¿Y por qué entonces se mueven así? ¿Y cómo es que un ave puede moverse 4 millas, 5, 6 millas, encontrar una presa, recogerla y volver al nido? Y dice, no tiene, ¿cómo se llaman los aparaticos? No tiene brújula, no tiene, ¿cómo es? No, ¿cómo se llama el aparato? El UPS. No tiene ninguna GPS. UPS es el otro. Ahora todo es GPS, UPS, todo siglas. ¿Por qué? Porque no lo puede entender el hombre, porque no entiende que las aves, como todos los animales, tienen una sola mente en la capacidad de su creación. Y esa es la mente universal de Dios. Yo no sé, bueno, la gente ya pasó ese tiempo en 1700 y del tiempo político de que no hay Dios y tú sabes. Y ya pasó porque ahora discutir si hay Dios o no hay Dios es una cosa que denota que la persona es muy ignorante y necia. Porque está escrito, dijo el necio, verso 22 del Salmo, ¿no? Digo, capítulo 22 de los Salmos. Dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces imagínate, en el tiempo que David escribió eso, pero había necio ya, imagínate, no lo va a haber en nuestros días. Pero bueno, no discutimos en ningún momento lo que es la realidad de Dios, porque Dios habla y no tiene boca, se ve y no se ve con los ojos, se siente y no sabemos por qué se siente, pero se siente. Entonces nosotros estamos simplemente en la capacidad de poder participar de Dios si es que nosotros tenemos conciencia de la unión. Tenemos conciencia tal vez de los querubines en nuestro velo, de nuestra carne, pero si llegamos a ese punto, yo creo que estamos muy pronto, muy cerca de palpar prácticamente lo que es la realidad de Dios, o sea que no nos cuesta trabajo entonces ni participar de él. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen de Dios. O sea que el hombre físico, este hombre que nosotros ocupamos hoy, ¿verdad? Usted está en su silla y está ocupando un lugarcito ahí. Ese hombre que podemos ver en el espejo no es otra cosa que la imagen de Dios. O sea, no está hecho de la nada, no está hecho de por casualidad, sino está hecho por las manos de Dios. Y tiene entonces la capacidad de encontrar la revelación de lo que es el misterio más grande de todo lo creado, el misterio de Dios. El misterio de Dios no se puede encontrar en nosotros sino a través del misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo no se puede tampoco saber con la mente natural, sino con la capacidad de que Él es el que nos enseña. Él se revela a sí mismo. Y para revelarse a sí mismo, pues nosotros, claro, tenemos algunos recursos. El principal es responder a su amor. Y los recursos que nosotros tenemos para responder a un amor, oye, esos son tremendos. Hay historias maravillosas. Estaba viendo una película ahí de tiempo de los nazis y yo vi un pedacitico nada más, porque no. Entonces ese pedacitico ya vi por dónde venía la cosa. Era mostrar la historia de un secreto, de cosas que pasaron en la guerra, de un gran amor entre dos personas. Y bueno, hasta ahí no dejé. Yo dije, bueno, ya sé más o menos cómo va a terminar la cosa, pero el hombre es capaz no de ir al Polo Norte, de ir al fin al fin del universo por amor. Si nosotros sentimos que el amor de Dios nos constriñe, somos capaces de inventar una nave que no se ha inventado y irnos, porque si nos dicen que lo vamos a encontrar para corresponder a ese amor, allá en el final de todo el universo, de los miles de millones de años luz, y somos capaces de hacerla. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de Dios en nosotros.
Y esa capacidad corresponde y responde al amor de Dios. Nosotros no podemos eh, dar una declaración, una doctrina sin ese amor. Si usted dice sin amor, yo soy Dios, y no tiene amor, es una campana que resuena. Yo me acuerdo que allá en Miami hay un pastor que se buscó muchos problemas, y yo tengo un librito chiquitito que dice, el diablo no existe. Entonces imagínate, ¿cómo tú le vas a decir a tus hermanos en Cristo que el diablo no existe si ayer mismo tú tuviste una experiencia malísima que tú dices, es una experiencia diabólica completamente? Entonces lo que pasa es que él vio una verdad y con esa verdad trató de ponerse por encima de todo el sistema pastoral y religioso y todo. Hizo unos libros, hizo problemas y por ahí, tú sabes, se envaneció porque quería ser grande. Una verdad, la verdad de Dios no nos hace grandes. La verdad de Dios nos lleva a ser grandes, pero con un carácter diferente, con una naturaleza diferente. Y eso está revelado en los 4 evangelios. ¿Ves? En lo que es los 4 evangelios y muchos de los escritos, por ejemplo, que están fuera de la ley, que están en los escritos de los Salmos, Job y todo, en todos esos cinco libros poéticos. ¿Ves? ¿Cuántos de los que estamos aquí o los que nos están mirando, cuánto les interesa o les gusta la poesía? Sí. Sí, pero no la poesía esa que nos ponían, ayer pasé por tu casa y me tiraste un limón y esos son versos, poesía no es verso, poesía es algo que una computadora no puede hacer. Usted sabe eso, porque en la poesía usted baja estrellas, hace que por la noche florezcan, ve cosas que en la oscuridad y cosas más, porque está hablando del hombre creando en su mundo espiritual. ¿Ve? Entonces, cuando usted entra entonces en esa capacidad, usted puede pensar y sentir a la vez. Y regularmente nosotros nos enseñan en nuestra cultura que tenemos que hacer un puente, dibujar un puente y hacer el cálculo para hacer el puente, y entonces eso se llama ingeniería y obedece una serie de leyes que se estudian dentro de las matemáticas y se logra, pero usted no siente nada. Pero si yo te mandara a hacer un puente en poesía, entonces ya, y puedes hacer los cálculos matemáticos y todo, pero sintiendo a la vez, qué maravilloso, y le voy a hacer un arco así, y va a ser así cuando pasen los carros, y ya usted, cuando viene a ver, estás viendo hasta los carros pasar por ahí todo, y tan maravilloso, y no hay quien te diga que fue lo que tú sentiste, porque lo sentiste tú, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa capacidad como seres espirituales de poder sentir y a la vez entonces también pensar. Y bueno, cuando uno piensa y siente, o si no siente odio y siente alguna paz o siente lo que fuera agradable, pues sonríe, ¿no? Entonces también hay una expresión del cuerpo. Entonces nadie puede ver los querubines tuyos. No tenemos la capacidad, son tan propios, nuestros pensamientos son tan propios, que hay gente que se ha atrevido hasta decir que nosotros vivimos 3 vidas, una vida que es pública, una vida privada y una vida secreta. ¿Ustedes no han oído eso? Bueno, pues entonces ya lo oyeron por primera vez. La secreta está precisamente en los pensamientos. La privada en lo que tú dices en tu mundo, de la gente que te rodea, esta es mi casa, este es mi trabajo, este es mi esto, ¿ves? Y la pública entonces es la sonrisa y cuando te metes en Facebook, entonces pones la fotografía más bonita o el lado más agradable de 30 años atrás, sin derogar lo presente, como dice. O si no, presentamos siempre por lo menos el deseo de que una buena cara, ¿no? Vamos a hablar honestamente. Queremos que vean lo bueno en nosotros. Lo malo, nosotros, si lo aceptamos, lo callamos
y entonces pertenece entonces a la vida secreta. Pero bueno, hasta esa vida tiene sus meditaciones y sus cosas. No quiero decir que ustedes tengan que hacer esto, pero esta es la complejidad. Estoy poniendo esta base para que veamos qué complejos somos y qué sencillos. Tan complejos que los demás no queremos que nos entiendan solamente si nos aman. ¿Ve? Y si sentimos que alguien nos ama, entonces abrimos nuestro corazón y entonces decimos cómo somos. Por eso en la escritura, San Pablo en el Nuevo Testamento habla muchas cosas de hablar verdad unos con los otros, y son cosas que son leyes. ¿Ve? Entonces, San Pablo tiene una cantidad tremenda de leyes, porque en sí toda la escritura, aunque esté de Génesis a Apocalipsis, tiene un asentamiento legal y tiene recomendaciones legales y tiene recomendaciones, ¿ves? Porque nosotros vivimos en un mundo que vivimos, si no tuviéramos leyes en este mundo, tropezáramos unos con otros, ¿ves? Y de ahí, mira, ahora mismo Leti está tomándose un café ahí y ahora dice, usted sabe, porque a lo mejor viene alguien y le dice, oye, hermano Pablo no quiere que tomen café ahí. Eso es una ley y no está escrita. Si cuando yo he tenido personas aquí y si a la hermana Tere no le gusta esto, oye, sí, entonces te empiezan a poner, no, a manejar a otra gente con una persona que está por encima en autoridad. Sí, usan la autoridad, como si ella se lo hubiera delegado. ¿Sí? Entonces, algunas veces cuando delegamos autoridad no hacen nada a la gente, pero si es para dominio propio, sí lo hacen. Bueno, tú dijiste, nadie puede ver los querubines propios de Los querubines propios son tus pensamientos y tus imaginaciones. ¿Ok? Así que en las imaginaciones tuyas, bueno, yo no puedo entrar en tus imaginaciones. Algunas veces yo por el Espíritu de Dios sí he visto cuando las personas piensan algo y entonces a veces me ha asustado. Sí, entonces yo no quiero, yo conozco un... Sí, no, dentro de la persona, en ese velo que está entre el lugar santo y el lugar santísimo, nada más que entras tú. ¿Ves? Y si yo entro ahí, si tú me das permiso, ¿tú me entiendes? Y claro, me puedes comunicar tus querubines, tú me los puedes comunicar. Pero de eso que tengamos una capacidad, solamente el Espíritu de Dios. Por ejemplo, Jesucristo veía lo que vio, lo que Natanael cuando estaba debajo de una higuera. Hace muchos años yo estaba en la oficina mía de mi casa orando y revisando, y como siempre me pongo a escudriñar, y tuve una visión de Natanael. Y esa visión fue diferente, porque en esa visión era como una televisión, un screen. Y yo vi a este hombre debajo de la higuera. De la higuera, y estaba llorando. ¿Ves? Sí. Y era un judío llorando. ¿Ves? Y viendo toda la gente que pasaban y todo, porque. Y ya me di cuenta. Lo demás no te puedo decir que lo vi, pero me di cuenta de que este era un hombre que añoraba el reino. Estaba en armonía con Dios, y lo que está en armonía con Dios pues está en la capacidad de que el Hijo pueda verlo. Entonces pues Jesús lo vio, y estamos diciendo porque Jesús funcionaba como nosotros en ese hombre, en el Espíritu. En la revelación de Jesucristo, de los 4 evangelios, es Cristo en Espíritu, es el hombre, es Dios y el hombre juntos. Y nosotros pues tenemos esa capacidad esta mañana aquí, esta tarde. Dios y nosotros estamos juntos. Por tanto, nosotros podemos funcionar, esto es, podemos experimentar esas cosas, como ver. ¿Por qué? Porque en la 4ª dimensión, que ahora científicamente se ha descubierto, o se descubre lo que es la ciencia cuántica, o sea, los estudios de las cosas que están en la 4ª dimensión, y en esa 4ª dimensión las cosas no pueden estar, o sea, las cosas no están en un lugar fijo, sino podemos, conforme a nuestro pensamiento, poder estar en 2, 3, 4 lugares a la vez. ¿Ve? Y no es impredecible.
Entonces, esto es lo que está pasando en el desarrollo del hombre espiritual. Comienza entonces a ver cosas. Y ese hombre espiritual nos podemos llevarlo ahí a la isla de Patmos y ver que estaba en el espíritu. En esta mañana nosotros estamos en el espíritu. Eso es difícil para una persona con una mente natural, pero con la mente de Cristo sí podemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tenemos la mente de Cristo? No porque estamos en el espíritu, sino porque estamos respondiendo a su amor. Y tenemos la conciencia de estar unidos con Dios. Entonces, Juan estaba en la isla de Patmos, consciente de estar unido con Dios en el día del Señor, en lo que es el hombre nuevo, el hombre espiritual. ¿Ve? Yo recuerdo hace muchos años, cuando tuvimos las experiencias del bautismo Espíritu Santo y todo, estábamos en Georgia y teníamos las reuniones en la casa. Y yo me recuerdo que no sé de dónde salió, pero era muy fácil escuchar esta frase: el pastor tal está en el espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando oíamos que una pastor, una persona, un ministro, alguien o algún miembro conocido de amigos nuestros, hermanos en Cristo, no importa si era de la iglesia metodista o bautista, está en el espíritu. Y no era la palabra si era pentecostal o si era bautista, era si fulano está en el espíritu. El espíritu de la carne. Claro, sabemos, en la carne y en el espíritu. El espíritu de la carne. Si algún hermano decía, no, yo soy muy carnal, yo soy un hamburger. Decir, de los grandes. Y de los grandes. No estaba todavía inventado el Whopper, pero sería uno de esos grandes, ¿no? Sí, y esto es algo que realmente es importante para nosotros, porque en el espíritu donde nosotros vamos forjando el carácter. Y en ese carácter pues uno puede recibir entonces, o sea, en esa experiencia puede ir reafirmando el carácter, o sea, puede ir avanzando en lo que es la conciencia de la santidad. O sea, la conciencia de que tú eres santo. Por eso es que cuando la persona no está en el espíritu, o sea, cuando está atado por una religión o un concepto religioso que lo ata, simplemente ve a los demás con las cosas o a través de la misma Biblia escrita. Por ejemplo, si leen la Biblia acerca de pecado de mentira y ve que la persona esa pues fue mentirosa, te mintió, pues entonces tú, claro, que la juzgas y la juzgas con el espíritu, pero con el espíritu tú, pues, bueno, lo perdona y lo cubre y pues, multitud de pecados se cubren con el amor, ¿no? Pero si la persona no está está en la capacidad natural religiosa de ley, entonces lee aquí que pecado es mentira. Que los mentirosos no entran. No es mentiroso, no dice, ¿qué va? Ese no entra nunca. Ese se va directo para el infierno. Porque, ¿ve? Es así. Entonces, ya vemos para qué sirve la Biblia. La Biblia nos sirve no para discutir si los libros apócrifos son o no son, sino porque ellas dan testimonio para que el Espíritu de nosotros pueda verlo, pueda hacerlo. Pero si la Biblia me da a mí, simplemente viene un hombre y entonces me explica lo que él entendió y lo pone en forma de doctrina, ¿ve? Y lo enseña para que tú creas lo mismo, entonces tú perteneces a ese credo, a esa doctrina. Y entonces simplemente viene el Espíritu de Dios o escuchas que alguien dijo diferente a lo que te enseñaron o lo que tú aprendiste, y entonces dices, no, eso es un falso profeta. ¿Ve? Entonces hay muchas cosas que se desarrollan en ese ámbito. Y como nosotros estamos no solamente ahora, sino por la gracia de Dios saliendo de todo lo que es lo que nos puede atar, el hombre no nos puede atar. Con esto te estoy diciendo que hay que establecer una cosa, eso sí hay que establecerlo, que nosotros no conocemos al Señor Jesucristo por un poder legal o por la escritura
Lo conocemos porque una persona se le habló de la Escritura, el Espíritu Santo le dio, pum, lo despertó, y después esa Escritura para él fue algo tan maravilloso porque era como una carta de amor. Y realmente, si esta Escritura de tapa a tapa es ley, no tiene vida en sí mismo, ¿dónde está la vida que está hablando esta Escritura? ¿Dónde está? Está en nuestros corazones, está en el amor. Entonces, esto fue lo que ocurrió en la vida de Jesucristo. Él era esa ley, y esa ley Él la cumplió, Él la tomó, Él la vivió para nosotros, completamente la llevó hasta el último línea de la ley o punto de la ley, hasta la última letra. Y eso fue que esa misma ley lo mató. En el capítulo 16 del libro de Juan, Jesucristo dijo, como le dije hace un ratito, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Entonces nosotros estamos aquí esta mañana porque precisamente Él volvió al Padre. El Padre y Él son uno. ¿Y saben qué? Que el apóstol Pablo entendió esto. El apóstol Pablo dijo, bueno, pues ahora Cristo tiene que llenarlo todo. Y cuando Cristo sea todo en todo, entonces el Señor se lo dará al Padre para que Dios sea todo en todo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos a medias como en esta mañana, como tantos hermanos amados en Cristo que están a medias o al principio, entonces cuando nos encontramos así, entonces nos parece una cosa muy grande. Oh, esto va a ser bien difícil porque mírate, tantos años yo cristiano, tantos años y no he podido alcanzar las cosas que he visto ahí. Eso no es difícil para Dios. Entonces lo que nos va a dar a nosotros consuelo es que nosotros podamos recibir algunas informaciones ya sea por testimonio de personas que lo han vivido o del mismo Espíritu de Dios cuando abrimos la Escritura y cuando vemos que Él nos está mostrando otras cosas. Yo tengo experiencia, o sea, nosotros hemos pasado por la experiencia de que hemos visto cosas que hemos leído tiempo atrás y las hemos leído y tienen otro brillo, tienen otra... Y mira lo que estoy entendiendo. Y eso que tú estás entendiendo es lo que el Espíritu te está diciendo, revelando de ahí. En sí no es la Escritura como letra muerta, sino el Espíritu. Entonces Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, y vino el Espíritu de Dios. ¿Por qué vino el Espíritu de Dios? Vino el Espíritu de Dios porque Jesús culminó toda su obra. ¿Qué fue lo último que hizo Jesús cuando se fue a despedir de los discípulos y todo? ¿No se recuerda? Hizo una cena. ¿Y qué hizo en la cena? Tomó pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres el pan y partieres la copa y compartieres la copa, la muerte del Señor anunciará hasta que venga. Pero dijo también, tomando la segunda copa, no tomar esta copa hasta que no la tome con vosotros en el reino. Entonces, lo que estaba haciendo Jesucristo ahí es culminando, diciendo que va a ir a la cruz, como está escrito de él en el libro de la ley, y tiene que entonces entrar en la cruz, derramar la sangre para que derrame la vida. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento dice la vida está en la sangre, y entonces derramó su sangre, derramó su vida, y entonces en ese día de esa última cena, en que él se preparó para cumplir lo último de la ley, que era entrar como cordero en Jerusalén y ser inmolado, etcétera, y derramar la sangre. Y entonces pues Jesucristo entonces en ese día terminó el pacto, terminó la cruz por supuesto, pero estableció un nuevo pacto. Ese nuevo pacto con 12 judíos es una nueva vida.
O sea, no es el pacto antiguo de los 5 libros de Moisés de la Torá, sino es un nuevo pacto. Y ahora en ese nuevo pacto, entonces nosotros venimos a recibir la justicia de esa ley. No la ley, sino la justicia de esa ley. Y la ley la podemos encontrar aquí, de tapa a tapa es ley, está hablando, esa es la ley. ¿Okay? Y también la Torá son los libros, pero aparte de esto están todos los libros, profetas y Nuevo Testamento y Apocalipsis, como hemos visto. Pero lo que estableció Jesucristo fue un nuevo orden. Lo que estableció fue una nueva persona. Y esa persona es la que estamos viviendo en la fe en este día. Y por lo cual estamos nosotros aquí, en este lugar. ¿Ok? Entonces vamos a terminar la primera parte, seguimos en la segunda.